Buenas tardes, mi nombre es Wilfran de Andrés, coordinador médico nacional de Halal Life. Vamos a hablar de unos temas importantes para los cuidadores. Vamos a iniciar hablando de las escalas de funcionalidad y para ello vamos a dar a conocer la escala de Bartel, que es un instrumento utilizado por profesionales para la valoración funcional de un paciente y realizar un seguimiento de su evolución. En el caso de los trabajadores sociales, valoran la independencia o la dependencia de la persona en cada una de las actividades de la vida diaria, obteniéndose como resultado el nivel de desempeño de la persona y realizando una intervención rehabilitadora o compensadora y manteniendo acorde a los resultados obtenidos, promocionando o manteniendo la independencia de la persona. Esta escala básicamente evalúa las actividades básicas diarias como comer, trasladarse entre la silla y la cama, el aseo personal, uso del retrete, bañarse o ducharse, desplazarse, subir y bajar escaleras, vestirse y desvestirse, control de heces y control de orina. Según lo que se encuentre, se dará un puntaje para dicha valoración. Seguido por ellos, debemos ser conscientes de la importancia de la vigilancia de los factores de riesgo de estos pacientes en el domicilio, pues muchos de ellos tienen alto riesgo de caídas. Para ellos nos basamos en una escala, que es la escala Doughton, que es la escala de valoración de riesgo de caídas, y en ella evaluamos si la persona ha tenido caídas previas y eso da un puntaje. Medicamentos, si son personas que están tomando tranquilizantes o sedantes, diuréticos, hipotensores, antiparkinsonianos, antidepresivos o cualquier otro medicamento que pueda afectarles su estado mental. Mirar si la persona está orientada, si está confusa, si deambula y la forma como lo hace, si deambula solo, si es una deambulación segura con ayuda o una deambulación insegura con o sin ayuda, o si definitivamente es imposible la deambulación. Y también nos evalúa si hay algún tipo de déficit sensorial, sea por alteraciones visuales, auditivas o cualquier tipo de limitaciones en las extremidades. Para ellos tenemos unos tips de seguridad con respecto a la prevención de caídas y accidentes en casa. Es importante mantener una buena iluminación y una buena ventilación. No dejar solo a su familiar y promover el uso de ropa y calzado adecuado, tanto para la persona como para su cuidador. Mantener las barandas de la cama elevada y si hay la posibilidad de tener un freno, pues un freno puesto de la cama. Mantener al paciente en la cama durante unos minutos antes de levantarlos para evitar mareos por la postura y mantener al paciente en su cama durante unos minutos antes de levantar. Al limpiar, utilice productos que no se conviertan en un potencial resbaladizo para que la persona se caiga. Los usos de tapetes, cintas antideslizantes en los baños, escaleras y barras de soportes. No trasladar o movilizar al paciente de un lugar a otro solo, siempre pedir ayuda. Retirar siempre los elementos u obstáculos que puedan generar caídas en la habitación, los baños y los pasillos. Por ejemplo, los tapetes, cajas, cables, líquidos, entre otras cosas. Sentar al paciente en una silla apropiada. Si al paciente se le está administrando medicamento, estos medicamentos tienen unas características de administración específicas, las cuales las personas quienes administran deben tener conocimiento. Unas recomendaciones generales son el lavado de manos, organizar y marcar los medicamentos en un área limpia y específica, almacenar los medicamentos en un área libre de humedad, luz o aire y revisar siempre las fechas de vencimiento.
Continuando con la información que se les brinda a los familiares, deben conocer unos signos de alarma, que son situaciones que pueden suceder y que se les informa al cuidador para que, en caso de presentarlos, sean trasladados a un servicio de urgencias. Si la persona presenta fiebre persistente, es decir, temperatura corporal mayor o igual a 38 grados centígrados, pérdida de peso progresivo, vómitos o diarreas persistentes, si presenta respiración rápida, sensación de ahogo, si se llega a observar en la punta de los dedos o en la cara una coloración morada o azulada, si llegan a presentar tos irritativa con movilización de secreciones persistentes, si llegan a presentar silbidos al momento de la respiración o si sienten un ronquido al momento que la persona respira, deben acudir a un servicio de urgencias. Es importante cuando la persona refiere un dolor en el pecho con sensación de opresión y si llega a tener con la tos sangrado al momento de expectorar. También son importantes los dolores de cabeza continuos que no ceden con medicamentos, trastornos de la conducta, personas que tiendan a colocarse agresivas, autolesionarse o intentar lesionar a otras personas, convulsiones o que tengan alteración del estado de la conciencia, personas con somnolencia persistente, son signos de alarma. Si llegan a presentar problemas para hablar, que hablen enredado o que no se le entienda lo que habla, deben consultar inmediatamente, pues son altamente sugestivos de lesiones cerebrales. Si presentan algún problema con la movilización de alguna de las partes del cuerpo, también deben consultar. Si llegan a presentar sangrados, mirar que el sangrado no sea en proyectil. Cuando es proyectil va asociado a un sangrado arterial. Cuando es venoso hay abundante sangrado, pero es un sangrado que cae como en cascada, y cuando es capilar son sangrados escasos alrededor de la lesión. Si la persona llega a presentar sangrados nasales, si presenta ardor para orinar, dolores bajos o dolor en la región lumbar, sangrado en la orina, o si va muy frecuentemente al baño y refiere que queda con sensación de querer orinar más o que orina en gotas. Dando continuidad a otros aspectos importantes, tenemos los signos vitales. Los signos vitales nos ayudan a controlar las funciones más básicas de nuestro cuerpo. Son aquellos signos que al estar presentes indican que la persona está viva y al no estar pueden indicar que está con un riesgo de mortalidad. Ellos son el pulso, la respiración, la temperatura, la tensión arterial y el reflejo pupilar. El pulso es ese latido intermitente que producen las arterias. Se sienten en varias partes del cuerpo, principalmente en las muñecas y en el cuello. Los valores normales para una persona adulta por encima de 18 años son de 60 a 80 latidos por minuto. En niños van los niños lactantes, que equivale del año a los 3 años, de 100 a 120, y en niños escolares de 80 a 100 latidos por minuto. Por encima de estos valores podemos hablar de taquicardia, que es cuando la frecuencia cardíaca es mayor o igual a 100 latidos por minuto. Bradicardia, cuando la frecuencia cardíaca es menor o igual a 60 latidos por minuto. La asistolia es cuando colocamos los dedos en la muñeca o en el cuello y no se logra palpar pulso. Y las arritmias es un ritmo desigual del pulso. La frecuencia respiratoria es esa acción y efecto de respirar, es ese proceso que ocurre a nivel pulmonar para el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Los valores normales en lactantes van de 30 a 50 respiraciones por minuto, en escolares de 20 a 25 y en personas adultas entre 12 y 18. La mejor forma de medir la respiración es tocando el tórax del paciente y contar en 1 minuto cuántas veces se expande.
La temperatura son los estados de los cuerpos percibidos por el sentido del tacto, gracias a la cual observamos que están más o menos calientes o fríos. La temperatura altera gran número de las propiedades de los cuerpos y en esto se basan los distintos métodos para su medida. Hablamos de hipertermia cuando hay un incremento de la temperatura corporal mayor a 38 grados. E hipotermia cuando hay una disminución de la temperatura corporal menor a 35 grados. Y la hipotermia se puede clasificar en leve, moderada y severa. Leve, que es casi incompatible con la vida, cuando hay una temperatura entre 32 y 35, moderada entre 30 y 32, severa menor de 30, perdón. La tensión arterial o la presión arterial, como se conoce, es la ejercida por la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Estas las podemos distinguir en dos componentes según el ritmo del ciclo cardíaco, como sistólica y diastólica. La presión sistólica normal en adultos es menor o igual a 120 milímetros de mercurio y la diastólica es menor o igual a 70 milímetros de mercurio. En escolares, la sistólica va entre 90 a 100 milímetros de mercurio y la diastólica entre 55 y 70 milímetros de mercurio, y la mejor medición es auscultando o palpando. ¿Cómo se hace para tomar la presión? Los requisitos para una correcta toma de la presión arterial: lo más importante es que la persona se encuentre en reposo entre 3 y 5 minutos, sea acostado o sea sentado. El manguito con el que se toma la muestra debe estar bien ajustado, cubriendo 2/3 de la parte del brazo, y se debe tomar en ambos brazos, en decúbito dorsal, que es acostado, sentado, y en ortostatismo, en forma palpatoria con el pulso y auscultando con un estetoscopio. Y por último, el reflejo pupilar. El reflejo pupilar es ese reflejo que presenta la pupila al ser estimulada por la luz, siendo su respuesta normal a la contracción de la misma. Si en algún momento la pupila se encuentra dilatada y no reacciona al reflejo de la luz, nos puede estar diciendo que la persona tiene una lesión cerebral importante o que incluso puede tener muerte cerebral. A esta pupila dilatada la denominamos midriasis, y la miosis, que es la pupila contraída, nos puede indicar intoxicaciones por medicamentos, por alucinógenos, y también nos puede indicar problemas cerebrales severos. Puede ocurrir en eventos cerebrales que haya un concepto que es la anisocoria, que es el diámetro de la dilatación desigual entre las dos pupilas. Una puede estar dilatada y la otra puede estar contraída. Muchísimas gracias. Espero que la información sea importante para todos ustedes.